capacitación sobre tabla de retención documental. El Departamento de Archivo y Correspondencia les presenta a todos un saludo. Va a estar con nosotros en el día de hoy el profesor Leonardo Guzmán, quien estará a cargo de esta capacitación. Esta es la primera capacitación de un ciclo que seguirá también con una capacitación relacionada con la utilización del sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo. Esperamos que estos conocimientos que ustedes recibirán o también recordarán, porque no es un tema nuevo para nosotros, sean de utilidad. Estamos dispuestos a resolver las inquietudes que ustedes tengan y yo creo que podemos ya dar inicio a esta sesión de capacitación. Muy amables a todo el personal que nos ha apoyado en esta sesión, al ingeniero Edgar Nelson, al ingeniero Iván, al ingeniero Germán Amezquita, a la ingeniera Deyanira, que siempre han estado pendientes de estos temas para que ustedes tengan la confianza suficiente para organizar sus archivos de gestión y para posteriormente dar inicio también en momento les avisaremos para la capacitación sobre el sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo. Buenos días, muchas gracias por su asistencia. Profesor Leonardo. Gracias, doctora Nubia. Buen día a todos. Yo voy a poner mi camarita con el ánimo de hacer esto menos frío. Buen día para todos. Voy a compartir. Por favor, me indican si ya ven mi pantalla. Sí, señor. Ok, un minuto. Vamos a poner esto por aquí. Ahí, a ver si se ve. Bien. Pues muchas gracias a todos, al Departamento de Gestión Documental. Yo creo que sería bueno si tienen la posibilidad, dejemos el micrófono apagado. Como somos tantos, estamos ya contando 58 personas, pues cualquier ruido que se nos meta de los participantes, pues interfiere con el resto de las personas que nos acompañan. Entonces, como recomendación, si es posible, que tengamos el micrófono apagado, si son tan amables. Para el tema de intervenciones, yo creo que lo mejor será dejar un espacio en la parte final de la charla, de tal manera que podamos socializar con ustedes aquellas dudas o inquietudes que puedan surgir de manera como natural a un tema de capacitación. Pero lo digo que lo dejemos en la parte final, pues básicamente porque resulta mucho más fácil tener el control y poder y no interrumpir la secuencia de presentación que vamos a llevar. ¿Les parece? Bien. Como parte inicial de esta capacitación, yo quisiera comenzar por decirles que vamos a intentar manejar el vocabulario no de una manera antitécnica, no faltaría más, pero de la manera menos enredada posible, de tal suerte que los conceptos nos puedan quedar relativamente claros. Si bien nosotros vamos a necesitar, de una u otra manera vamos a necesitar incluir en nuestro léxico, en nuestro vocabulario, muchas de estas acepciones que vamos a intercambiar con ustedes hoy, pues lo importante va a ser que tratemos el vocabulario de la manera menos técnica posible, con el ánimo de que sea claro, que sea entendible y que por favor nos manifiesten caso contrario para poder
profundizar o complementar algún concepto que nos pueda estar quedando pendiente. Porque lo interesante de estas charlas, que pueden ser muy cortas, porque también las necesitamos express de tal manera que no se nos convierta en sesiones eternas de formación, no, sino que vayamos pausadamente adquiriendo nuevos conceptos, nuevo vocabulario, que sepamos interpretar todo esto que tiene que ver con gestión de documentos, que de una u otra manera nos atañe a todos, y eso lo veremos en la etapa final de la presentación. Esto no es una responsabilidad del Departamento de Gestión Documental y Archivo. Esto es una responsabilidad institucional de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Y como tal, a todos nos compete hacer nuestro pedacito para poder lograr que todo este engranaje del modelo documental de la UPTC llegue a buen puerto, finalice como está planeado, pero por eso necesitamos de todo. Entonces, creo, compartiendo un poquito las palabras de la doctora Nubia, que a muchos de ustedes les sonarán comunes los términos que vamos a hablar, les sonarán familiares, a otros por su lado serán novedosos, pero insistiendo en que vamos a tratar que para todo el mundo se tenga la posibilidad de identificar a qué corresponde cada uno de los conceptos con los que vamos a interactuar hoy. Bien, nuestro temario se centra en la expresión tabla de retención documental. Todos me ven, ¿verdad? Todos están viendo mi pantalla. Sí, señor. Ok. Bien. Tabla de retención documental. Para ese evento, antes de comenzar, yo quiero decirles por qué nosotros y no otra persona está compartiendo con ustedes. Pues básicamente es porque nosotros somos los proveedores del sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo de la universidad. Y adicionalmente fuimos el equipo que actualizó el instrumento de tabla de retención documental en el periodo anterior. Por lo tanto, esa relación que tenemos con la universidad nos obliga a que les apoyemos en este tipo de formaciones, porque son ustedes los gestores, insisto, de buena parte de las actividades que posteriormente haremos con el gestor de documento. Pero en esta etapa necesitamos más el concepto que la operación. De eso vamos a hablar hoy, de los conceptos de gestión, por qué es importante. A muchos no nos gusta y pareciera que como que hay otra carga adicional de trabajo. Seguramente impacta de una manera u otra, pero la intención es que en este proceso de gestión documental vamos a estar involucrados todos. Y como tal, necesitamos llegar a la mayor cantidad de funcionarios, de colaboradores posibles, porque todos tenemos que normalizar nuestro lenguaje documental y nuestra operación documental dentro de la universidad. Por eso estamos hoy con ustedes. Nosotros hemos preparado básicamente un temario entre la universidad y nosotros. Hemos preparado un temario muy concreto relacionado con tabla de retención, pero que también
me vincule vocabulario, conceptos y expresiones que son necesarias y útiles al momento de gestionar los documentos dentro de la universidad. Ese temario, que es relativamente corto, insisto, vamos a tratar de abordar esto en el espacio de 1 hora, es decir, tendremos la posibilidad de abordar todo este contenido temático, que no es mucho realmente, en unos 45, 50 minutos, y dejamos un espacio para dudas e inquietudes que puedan surgir de parte de los ya 93 participantes que nos acompañan. Vamos inicialmente a tratar de ver esa terminología y el concepto de tabla de retención documental. Vamos a ver también por qué organizamos los documentos de una manera. ¿Qué es eso del ciclo de vida documental? ¿Cómo se organizan todos los documentos partiendo de los que ustedes trabajan, es decir, de los archivos de gestión? Y finalizamos con responsabilidad institucional, como les comentaba, dejando el espacio para dudas y comentarios en la parte final de la sesión. Bien. En este primer capítulo que denominamos concepto y terminología, lo que queremos es que se trate de captar por parte de ustedes por qué esto es útil, por qué es importante. A nosotros, creo que a ninguno le gusta complicarse la vida por sí. No, es que nos la complicamos porque esto nos trae beneficios, nos representa una utilidad, y por eso queremos socializar algunos de los conceptos relacionados con la tabla de retención de documentos. Y ese primer concepto que queremos nosotros manejar es básicamente ¿qué es el documento de archivo? Si bien es cierto que a nosotros nos interesa y al área de gestión documental le interesan todos los documentos, también nos tiene que quedar claro a todos los participantes que no todos los documentos son documentos de archivo. No todos. Un altísimo porcentaje de los documentos termina siendo documento de archivo, pero no todos se convierten en documento. Hay unos que se quedan siendo un simple documento, otros un borrador. Y desde el punto de vista técnico, nos interesan los documentos que sean evidencia del actuar administrativo. Eso es lo que es un documento de archivo. Por eso, un documento de archivo, por definición, es inmutable, es decir, no cambia. Me explico. Mientras se prepara una resolución rectoral, pasa a la oficina de planeación, pasa luego a la vicerrectoría administrativa, seguramente a jurídica. El uno le hace un cambio, el otro le modifica un apartado, el otro le agrega un articulado. Estamos en un documento en construcción, pero cuando el documento termina y se suscribe por parte del señor rector como documento, como resolución, se enumera, etcétera, lo que procedimentalmente lleve ese caso de documento, en ese momento se convierte en un documento de archivo. Y por eso la naturaleza del documento de archivo es que no se pueda cambiar, que no se pueda alterar. A eso se le llama generalmente que sea íntegro, que no acepte repudio, que sea auténtico. Ese objetivo es el que persigue
la organización de todos los documentos dentro de la UPTC. Por lo tanto, la primera unidad de información en términos documentales va a ser documento de archivo, pero teniendo presente que no siempre todos los documentos no nacen siendo documentos de archivo. Algunos sí, pero no todos son documentos de archivo de manera nativa. Y por eso necesitamos comenzar a identificarlos, porque en últimas, este será el objeto del tratamiento documental al que le queremos dar organización. A los documentos de archivo única y exclusivamente. Pues bien, resulta que desde el punto de vista documental, hay dos entidades, las llamamos los técnicos. Recuerden que yo no soy archivista, por eso me doy como la ventaja de utilizar un vocabulario menos técnico con ustedes. Entonces, es útil que eso pueda ayudar, para que eso pueda ayudar a la comprensión de los conceptos. Dos entidades documentales, dos importantes, hay más, pero dos importantes. Una cosa es el documento y otra cosa es el expediente. En términos del mundo físico, del mundo en el que nosotros nos hemos movido durante mucho tiempo, a esto le llamaban ustedes la carpeta y a esto el documento. Pues bien, archivísticamente hablando, ahora sí, con un poquito de tecnicismo, pero si bien son dos entidades documentales diferentes, estas entidades se relacionan entre sí porque técnicamente no pueden existir documentos que no pertenezcan a un expediente. Todos los documentos en la UPTC deberían estar formando parte de los expedientes. Por lo tanto, un expediente carece de sentido, ¿cierto? Si no tiene documentos adentro. Pero el documento carece de contexto si no está metido en un expediente. Son distintos. Y el objetivo de una gestión documental técnica, que yo lleva los documentos a los expedientes correctos. Esa práctica tan efectiva, tan impovida, hay veces que tenemos que hacerla y tenemos que hacerla todos los funcionarios de la UPTC. Repito, llevar los documentos a los expedientes correctos. Eso significa que si yo soy de la oficina jurídica del área de contratación, seguramente el contrato de Leonardo Guzmán lo llevaré, la minuta del contrato, la póliza de ese contrato, la llevaré y la pondré, la meteré en la carpeta del contrato de Leonardo Guzmán del año 2022. No la voy a meter en el contrato de un proveedor de cafetería. No, lo voy a llevar
al expediente correcto. Y entonces, la tabla de retención documental, así, tal cual suena, es un instrumento que me permite decir a qué expedientes es que debo llevar cada uno de los documentos que ustedes tramitan, gestionan o les llegan en virtud de las funciones que están cumpliendo. Por lo tanto, ese instrumento es como el mapa. Piensen en el archivo en términos de su oficina. Piensen en el archivo como en el closet. Qué bueno que haya un cajón para las camisas, un espacio para los pantalones, otro cajón para las medias e interiores, porque separo todo conforme la naturaleza de la información. Así funcionan las tablas de retención. Como organizadores basados en principios. Es decir, que este documento se meta en el expediente correcto y eso lo tengan un tiempo determinado para saber si lo guardan o lo eliminan. Así de sencillo puede verse desde el punto de vista de puro sentido común la filosofía artística, la filosofía documental. Entonces, ¿por qué nos toca hacer todo esto? Porque si no organizamos los documentos, yo no voy a saber qué puedo votar o qué debo guardar. Y como eso me da susto, me da inseguridad jurídica, va y voto el que no es. Entonces, terminamos guardando todo, que tampoco es útil, porque yo no debería, no hay nada más costoso que tratar de guardar basura. Y por lo tanto, este instrumento, tabla de retención documental, me permite definir cómo organizo los documentos y qué hago después de que han perdido sus tiempos, sus vigencias o su importancia, su utilidad. ¿Lo elimino o lo guardo? Eso es lo que hace una tabla de retención. Pero fíjense, y permítanme, me devuelvo acá. Fíjense que son ustedes en sus oficinas los que identifican este documento, a dónde va, dónde lo pongo para que se organice de una manera técnica, porque cada uno de ustedes, de los participantes me refiero, cada una de sus oficinas tiene una tabla de retención documental propia que refleja sus documentos. Y la secuencia de aplicación de esa tabla es la que les dice, meta este documento en este expediente, que ya la tabla sabe que eso tiene que durar 10 años aquí y luego lo voy a eliminar. Por eso son importantes sus tablas de retención. Pero el objetivo fundamental es que me sirve para organizar. Y como consecuencia de la organización, había perdido la cámara, disculpen. La pantalla sí la siguen viendo, ¿verdad? Sí, sí, señor, sino que lo estamos escuchando un poco entrecortado, profesor Leonardo.
Ah, ok. Está perdiendo, ¿no tiene usted un cable para que se conecte al Wi-Fi, al router? ¿No? No, señor. Entonces, si gusta, doctora, apagamos la cámara para ver si Ah, nos bien, mejora un entonces, poquito. bueno, sí, señor, Listo, sí, los señor. dejo sin cámara. Listo, gracias. Bien, entonces les decía, ¿por qué necesitamos este instrumento? Porque nos ayuda a organizar. ¿Y cuál es la consecuencia de organizar? Pues sencilla, que si esto está organizado, yo sé qué es útil de aquello y lo separo de aquello que no lo es. Lo útil lo guardo y lo que ya no tiene utilidad lo desecho, lo elimino. Si esto no fuese de esta manera, pues básicamente tendríamos que guardar todo y tendríamos que guardarlo para siempre, cosa que pierde todo sentido profesional para gestionar los documentos. Yo insisto en el sentido común. Guarden los documentos conforme la tabla porque les da la posibilidad de identificar qué guardar y qué eliminar dentro de su producción documental. Y miren, yo esperaría que de las 112 personas que estamos ahora, esas 112, por lo menos la mitad conozca este instrumento, al cual le he hecho unas marquitas, porque insisto, todas las dependencias de la UPTC tienen su propia tabla de retención. Y lo que quiero es que a través de este instrumento vayamos identificando algunos conceptos que, como les digo, trataremos de ser lo más sencillos en el vocabulario utilizado, pero que necesitamos conceptualmente que nos queden claros. La tabla de retención, que es este instrumento que ustedes ven, se genera por lo que técnicamente nosotros llamamos oficinas productoras. Es decir, cada dependencia del organigrama técnicamente debe tener su tabla. Y esa tabla se refleja, mejor, esa tabla refleja toda la agrupación documental que cumple una determinada dependencia en virtud de las funciones que le han sido asignadas. Planeación, por ejemplo, entonces hará todo lo que funcionalmente le compete, generar los planes de acción, generar proyectos, etcétera, etcétera. Pues bien, a esas agrupaciones, técnicamente las vamos a denominar series documentales. Pero resulta que no todo es tan general. Entonces, fíjense en este ejemplo que yo he traído acá. ¿Todas las actas son iguales? No. Por eso entonces aparece el concepto de subseries. Entonces tengo la serie actas y la subserie actas del consejo académico. Por eso tengo la serie informes, pero ¿todos los informes son iguales? Pues no. Por eso tengo entonces los informes de gestión, los informes a otras entidades, los informes de auditoría, etcétera, etcétera. Dentro de una oficina productora, ustedes encuentran series y subseries documentales. Y
a renglón seguido de manera subordinada, encuentran los tipos documentales, es decir, la clase de documentos que va a conformar cada expediente que ustedes gestionen. Me explico. Por la serie actas, subserie actas del consejo académico, seguramente habrá un expediente que debe tener el acta del consejo como documento y los anexos. O por un informe en la subserie informes de gestión, habrá un expediente que tenga un documento que se llame informe de gestión. Por lo tanto, lo que uno percibe en esta organización es que hay una jerarquía. Y piensen en cómo archivábamos todos los documentos. Espero que la analogía funcione, pero no se necesita ni siquiera saber mucho de archivística. Mi mamá, por ejemplo, para controlar sus recibos de servicios públicos, los agrupaba, pero no los mezclaba, ¿cierto? Aquí están los de la luz, aquí están los del agua, aquí están los del teléfono. Y en esas agrupaciones es que comenzamos a involucrar los conceptos de expedientes. ¿Por qué? Porque los expedientes pueden ser conformados a partir de documentos de diferente naturaleza. Cuando los documentos todos son de la misma naturaleza, a eso le estamos llamando series documentales simples. Es decir, aquí hay un tomo, si se quiere, un tomo con las resoluciones del año 2021. Aquí hay otro expediente con las resoluciones del año 2020. Es decir, todos los tipos documentales de ese expediente son iguales. Por eso se llaman series simples. Mientras que una serie compleja es aquella que por la naturaleza de sus documentos siempre tiene una especie de causa y efecto en toda la secuencia de los documentos que los conforman. Por ejemplo, un expediente contractual. Primero hay un documento que es la oferta, segundo hay una evaluación, tercero hay una calificación, cuarto hay una aceptación, quinto, sexto, séptimo. Es decir, hay documentos de diferente naturaleza que reunidos conforman todo el trámite o representan mejor todo el trámite desde que se inició hasta que finalizó. Por eso se denominan series complejas, porque la naturaleza de los documentos es distinta, pero siempre hay una relación causa-efecto que sumado da cuenta del trámite completo que se surtió en ese proceso administrativo. Por ejemplo, la contratación de Leonardo Guzmán. ¿Dónde se almacena eso? Siempre se almacena subordinado a la serie o a la subserie documental conforme lo indique la tabla de retención. ¿Qué más nos entrega la tabla? Miren esta columna, estas dos columnas. Nos entrega el tiempo de valoración. Es decir, nos entrega la cantidad de años que debe permanecer ese expediente
en una fase que nosotros denominamos archivo de gestión o en una fase que denominamos archivo central. ¿Quién hizo eso? ¿O cómo se determinó eso? Se determina porque se hace una valoración primaria y secundaria, como técnicamente se llama, para determinar qué cantidad de años debe permanecer como precaución porque se está utilizando, porque se está usando, porque le es útil, porque le facilita la vida. Todo ese tipo de análisis jurídico, administrativo, legal, contable, etcétera, etcétera, se esquematiza en estas dos columnas para determinar el número de años que debe permanecer esa unidad documental en una fase de archivo de gestión o en una fase de archivo central. Valorado esto, entonces hay otras columnitas en la tabla que me dice, mire, y después de que pasen estos 10 años para el ejemplo que estoy mostrando, consérvelo de manera permanente, es decir, mire, eso así ya no sirva para nada legalmente, administrativamente, contablemente. Eso es útil por otras razones, por una razón cultural, por una razón histórica, por una razón patrimonial, por diferentes motivos. Entonces se hace una valoración de carácter secundario que dice, esto ya no es útil legalmente, yo ya no puedo meterle abogado a esto. Hombre, esto es muy útil para la cultura de la universidad. Esto es útil patrimonialmente para la universidad. Por lo tanto, surge una valoración secundaria, otro tipo de importancia que se le da a los documentos y que sumada determina qué se debe hacer con él. Es decir, vuelvo a mi acetato anterior, ya lo valoró, ya lo determinó que debería estar 10 años en una valoración primaria, pero que después lo guarde, entonces es porque es útil para patrimonialmente, culturalmente, históricamente. Ah, que no es útil, pues bótelo, es decir, elimínelo. Y de eso se trata la gestión de documentos. Guardemos lo útil, eliminemos lo que nos sirva, pero hagámoslo con seguridad. Y para eso me sirve la tabla de retención, para identificar esos criterios. Por lo tanto, la responsabilidad de ustedes recae en clasificar de manera adecuada los documentos, porque el instrumento ya sabe qué hacer con ellos una vez termine su trámite. Bien. Esto, el modelo integrado de toda la gestión documental, la archivística lo divide como en 3 etapas. Miren, aquí llega la documentación, o se produce, se distribuye, entra un trámite, se organiza, es decir, se clasifica y se ponen a disposición final de acuerdo con la tabla de retención documental para después garantizar que se prestan servicios de consulta y que se puede conservar de manera adecuada. Pues todo este circuito, la archivística lo segmenta, lo parte, lo dispone como en 3 etapas de archivo. Archivos de gestión, es decir, aquellos que se están gestando, como su nombre lo indica, que se están creando. Archivos centrales, que es aquellos que se representan en la tabla. Aquí mire, archivo de gestión, archivo central,
¿Por qué? ¿Por qué se guardan en un archivo central? Hombre, porque hay tiempos precaucionales. Resulta que ustedes mandaron a hacer este edificio. Un efecto contractual. Resulta que el edificio a los 20 años comenzó a quitarse y pareciera que se va a ir al piso. Pues es porque realmente puedo hacer algo. Por eso esos tiempos precaucionales necesitan que dejen que los documentos de ese contrato estén 20 años en un archivo de carácter central. Que se cayó el edificio, ya no puedo hacer nada porque se cayó a los 50 años. Entonces, pero es el primer edificio que tuvo la UPTC, entonces adquiere un valor patrimonial y por lo tanto pasa a un archivo histórico. En esa línea, el archivo histórico, si ustedes se dan cuenta, lo he pintado tratando de ejemplificar la reducción. Hay muchos documentos en el archivo de gestión, habrá más poquitos en el archivo central y seguramente habrá más poquitos todavía en el archivo histórico. Pero necesitamos garantizar que toda la organización se haga desde acá, porque esto es un serial, esto es una cadena. Si aquí no se organizan, seguramente no llegarán acá. Seguramente no llegarán acá. Entonces, tenemos que garantizar que desde la fase de gestión, es decir, desde su propio accionar, estas 116 personas que hoy están con nosotros, todos tenemos que hacer gestión documental desde acá, desde el archivo de gestión, porque si no, no vamos a completar el ciclo y si hay un documento que no se organizó técnicamente acá, seguramente no llegue a una fase histórica, aún siendo importante. Bien. ¿Por qué se organizan estas cosas de esta manera? Pues básicamente porque la disciplina archivística, la técnica, nos dice que debemos reflejar nuestras propias funciones en agrupaciones de documentos. A eso se le denomina principio de procedencia. Es decir, cuando una función se refleja en una agrupación documental, es porque estoy consolidando allí todo el actuar administrativo soportado en documentos. De ahí que cada dependencia de la UPTC tenga su propia tabla de retención. Por ejemplo, de cada cuadrito del organigrama, esa dependencia tendrá series y subseries documentales propias que reflejan su competencia funcional. Su competencia funcional. Y esa simbiosis es la que hace que yo responda al principio de procedencia para organizar los documentos de un fondo como el de la UPTC. Pues bien, eso significa que si jurídica y el área de contrato, abastecimiento, llevan toda la función contractual, entonces seguramente los contratos, los documentos, los expedientes contractuales estarán en la oficina jurídica. ¿Pero cómo estarán? Pues organizados en una secuencia que responde al segundo principio que se llama orden original. Y es que los documentos deben irse almacenando de tal forma que reflejen de manera natural los hechos, tal y como sucedieron. Primero me dieron una oferta, segundo la califiqué, tercero la aprobé, cuarto
saque una minuta, quinto, unas pólizas, sexto, un acta de inicio, hasta que finalmente entregan un acta de contrato y se cierra ese expediente. Este segundo principio, y fíjense la relación. ¿Quién crea los documentos? Los que tienen la competencia, eso es procedencia. ¿Cómo los crean? ¿Cómo los organizan? Pues metiendo en el expediente, en la secuencia en que van sucediendo los hechos, todas y cada una de las evidencias documentales. Orden original. Pues bien, vamos cerrando este primer capítulo de formación. Lo vamos cerrando entonces con el mismo acetato que veíamos, pero con la responsabilidad aquí parada en ustedes. En ustedes como responsables de la fase en que se están gestando los documentos. Yo aquí, más allá de insistir, lo que quiero decirles es que nuevamente el sentido común nos obliga a que si ustedes no hacen actividades documentales de manera correcta en esta etapa, pues esta se fractura y esta generalmente se vulnera. Entonces, yo no puedo hablar del ciclo de vida documental si la cabeza de este circuito, que son ustedes, no hacen el trabajo relacionado con la organización de los documentos en el archivo de gestión, que comprende desde la recepción y producción hasta la distribución, trámite y vigencia de esos documentos durante el tiempo que se esté desarrollando un trámite. No es difícil realizarlo, pero hay que hacerlo, porque no hay ninguna posibilidad de que lleguemos a un archivo central y mucho menos a un archivo histórico si los archivos de gestión no han sido organizados de manera adecuada. A este circuito en Colombia le llaman ciclo de vida documental o concepto de archivo total. Para que esto se logre, necesitamos del concurso de todos. Pero como hoy comenzamos con ustedes en el entendido de que son las primeras manos que gestionan esta fase, enfatizar que necesitamos de su concurso para gestionar adecuadamente los documentos. De lo contrario, se verán mal y afectados la fase de archivo central y la fase de archivo histórico. Y por último, finalizar con la secuencia con que debemos organizar esto. Mira, una oficina productora, cada cuadrito de la UPTC. ¿Qué hay allá adentro? Hay series y subseries documentales. ¿Qué hay dentro de las subseries? Expedientes. ¿Y qué hay dentro de los expedientes? Documentos. Con esta secuencia, lo único que tenemos es que clasificar, ordenar y describir para gestionar adecuadamente todos mis documentos. ¿Por qué nos toca hacerlo? O sea, ¿por qué nos enredamos tanto la vida con esto? Porque es obligatorio. Porque tenemos un mandato legal al que la UPTC tiene que cumplir. Y miren,
yo ya finalizo con esto para dar los 10 minuticos, 5 minutos de inquietudes, pero la responsabilidad institucional está reflejada en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Es decir, esto no es si lo quiere hacer o si tiene gente, no, esto le toca hacerlo a la UPTC. Pero la UPTC finalmente está representada en sus colaboradores, ¿cierto? Desde jerarquías como el Consejo Superior hasta cualquier nivel de subordinación que exista en la estructura orgánica. Es decir, son las personas las que realmente gestionan la actividad institucional. Por eso, la responsabilidad está delegada tanto en el representante legal de la universidad, llámese rector, consejo superior, hasta en las últimas instancias de aquellos que formemos parte de la producción documental de la entidad. Todos tenemos responsabilidad aquí. Que habrá un conjunto de personas que nos guían, que nos dan línea, claro, el departamento que la doctora Nubia coordina, nos dará línea, nos dará pautas, directrices, pero la responsabilidad está ligada a todos y cada uno de nosotros, insistiendo en que necesitamos que la cabeza del circuito, que es el archivo de gestión, esté organizado para que a partir de ese momento las fases subsiguientes puedan consistentemente, técnicamente ser desarrolladas en un modelo de gestión documental técnico. Si eso no se da de esa manera, no es posible reversar de fases centrales a ver cómo organizo yo archivos de gestión. Eso no lo van a lograr, eso no se va a poder hacer. Entonces, y con esto cierro, el llamado de atención es que esperamos de ustedes la colaboración necesaria con la capacitación debida, lógicamente, para que sus archivos de gestión inicien con una organización técnica y documental acorde al instrumento TRD de su propia dependencia. Doctora Nubia, yo con esto finalizo la sesión de presentación para dar la palabra por si tuviesen ustedes comentarios o inquietudes. Bien, ya tengo nuevamente camarita por si voy a dejar de compartir, si les parece. Exacto. Gracias. Bien, yo voy tomando nota. Tenemos 116 participantes. Doctora Nubia. Tiene el micrófono apagado. ¿Ya me escuchan? Sí, señora, ¿cómo no? Sí, señora. Sí, les decía que hemos tenido dificultades como de orden también técnico. Nos escriben que no se escuchó muy bien. Hubo dificultad también para diligenciar como el registro de asistencia. Pues también les cuento que aquí mismo también tuve algunas dificultades. Básicamente con respecto a las inquietudes, nosotros el propósito como de esta primera capacitación era como recordar el tema de la tabla de retención documental, que la gente otra vez volviera como a tener presente, que la tabla de retención documental es un instrumento archivístico para organizar la documentación en los archivos de gestión, principalmente.
Con respecto a las preguntas que tienen relacionadas con el sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo, yo les comentaba al inicio de la capacitación que nosotros vamos a proseguir con estas capacitaciones. Esas sí se harán de manera presencial. Hay mucha inquietud con los documentos, pero también hay buenas experiencias que hemos visto de quienes han iniciado a usar el sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo. Yo quiero mencionar, pues perdónenme, de pronto se me escapan otras experiencias buenas, experiencias exitosas, pero recuerdo especialmente en Chiquinquirá, el secretario del Consejo de Facultad que ha logrado subir las actas al sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo, las actas del Consejo de Facultad. Entonces, y hay otras dependencias que también han estado atentas a ese tema. Eso quedará para resolverlo cuando empecemos a trabajar en forma el sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo. Recordarles que ese tutorial del sistema está, porque en esta fase nosotros vamos a, ya sabiendo que ustedes tienen el tutorial, nosotros vamos a empezar a mirar qué tareas tienen pendientes y por qué es que no han logrado utilizar la herramienta. Entonces, eso lo haremos de manera presencial. En esto, yo les repito, en esta primera capacitación era para que ustedes recordaran lo de tabla de retención documental, recordaran los principios archivísticos que nosotros no nos cansamos de decir. Son dos únicos principios. Principio de orden original, que es el que aplican ustedes en la organización de sus expedientes, y el principio de procedencia, que lo da el hecho de que esa tabla de retención es de tal dependencia porque por función le compete esa dependencia. El término de expediente, el término de expediente es muy importante porque expediente es la razón del ser del sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo. Entonces, si no se tiene como claro ese tema, pues no vamos a poder dar el paso siguiente, que es la aplicación de ese sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo. Nosotros estaremos informándoles cuando se inician esas capacitaciones. Creo que vamos a iniciar con registro y admisiones, creo que también vamos a iniciar con talento humano y con el comité de puntaje. ¿Por qué con ellos? Porque ellos están utilizando el sistema de gestión de documentos electrónicos y allí ha tocado hacer un esfuerzo enorme de ampliar las tipologías documentales que tienen en el expediente de historias académicas y de las historias de los estudiantes y las historias laborales. Entonces ha sido un ejercicio interesante porque ellos han estado utilizando ya el sistema. Entonces la invitación es a que ustedes vayan revisando los tutoriales nuevamente y ya en el momento de las capacitaciones presenciales, pues les estaremos avisando. También Dianita, ella es una funcionaria de TICS, ella también ha estado pasando por las oficinas en la medida en que nos han solicitado, explicándoles también cómo se utiliza la herramienta de gestión de documentos electrónicos de archivo. Entonces yo pues ofrezco una disculpa por los inconvenientes que tuvimos de no poder diligenciar el formulario, de pronto de no nos escuchan como bien en el tono de voz que de pronto no es bajo o algo, no nos han estado escuchando, pero pues ahí seguimos. Agradecerles pues todo ese apoyo que siempre ofrecen al departamento de archivo, organizando los archivos de gestión. También contarles que para la sede central, nos están adecuando unas instalaciones para poder recibir al menos 2 años de transferencia, creo yo. Entonces, para que vayan alistando sus transferencias documentales de 2015 y de 2016, a ver si en el espacio que están arreglando en este momento las podemos recibir. No sé si tienen alguna observación, algún comentario, pues los escuchamos. Doctora Nubia, buenos días. Buenos días. Okay. ¿Quién nos está hablando? Con Claudia del Archivo Central Sogamoso. Sí, señora. Claudia, ¿cómo está? Bien, doctora. Sí, tengo una inquietud. Resulta que la Escuela de Finanzas y Comercio Internacional, nosotros con la escuela y la secretaria enviamos unos documentos, el acuerdo de creación y todos los documentos adjuntos para que se le abriera a esa escuela el código y poder, digamos, a ello tenerle lo de la
tabla de retención documental y no hemos podido iniciar con esa dependencia el archivo. Entonces, como en 2 oportunidades lo hicimos, inclusive mandamos varios correos, pero ha sido imposible. Esa es una digamos, de las inquietudes que tenía para hoy. Otra inquietud, algunas dependencias, pues el año pasado cuando volvimos a la presencialidad, ellos me enviaron las transferencias hasta el 2019. En el 2020, como hubo el proceso de la pandemia, lo que es 2020 y 2021, pues obviamente ellos subieron todo al sistema SGDA y lo tienen ahí. Las inquietudes de las escuelas era de que esos documentos si se mantenían en el sistema o se imprimían, pero pues ya hubo alguien que lo preguntó en el correo y ellos dijeron que lo mantuvieran en el sistema. Ahora bien, este año volvimos a la presencialidad. Ellos me imagino que pues las escuelas están imprimiendo todos sus documentos. Y pues yo me imagino que, no sé, ustedes después nos asesorarán para respecto a las transferencias que hayan que hacer. Y otra duda que tenía era sobre algunas dependencias en la seccional Sogamoso que están muy atrasadas, y hay otra dependencia que realmente nunca ha transferido, que es el IRME. Entonces, pues también necesitaríamos como apoyo de ustedes. Digamos, esas serían como mis inquietudes, a grandes rasgos. A ver, Claudia, la tabla de retención, como comentó el profesor Leonardo, está en proceso de actualización. Yo les quiero comentar que de todas maneras el trabajo que se está haciendo con el Archivo General de la Nación pues es bastante exigente en muchos sentidos, pero en uno que es muy clave para nosotros y que nos preocupa realmente. La tabla de retención que ellos aprueban o que actualizan tiene que ir en correspondencia con la estructura orgánica. Y ustedes saben que yo siempre, como en las capacitaciones presenciales que compartíamos, yo les decía que desafortunadamente la estructura orgánica de la universidad está pensada es para la sede central. No desarrolla todo ese esquema tan importante que tienen las facultades seccionales, por ejemplo. Hemos tenido dificultad, pero eso no, digamos, no nos exime de ese querer tener tabla de retención para todas las dependencias de la universidad. Yo lo que les sugiero es que de todas maneras no se preocupen tanto como en este momento por el código de la dependencia, sino organicen los archivos de gestión de acuerdo con una tabla. La escuela que me menciona, pues organiza los archivos como organiza la escuela de Minas. Bueno, con respecto al tema de si vamos a imprimir o no, pues la universidad ha sido como muy enfática en que nosotros tenemos que utilizar la herramienta del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo. Entonces, en esa medida, pues la idea es que no imprimamos. Yo por eso les comentaba el caso de la Facultad Seccional Chiquinquirá, donde tienen las actas, pero las actas las tienen en PDF. Yo me imagino que el profesor las firmó, bueno, firmó su PDF y las está subiendo. O sea, él no las imprimió o imprimiría, no sé cómo, imprimiría la última hoja para firmar, o bueno, no sé cómo haría esa última hoja de firmas, pero él está subiendo, él no imprimió, él está subiendo las actas directamente al sistema de gestión de documentos electrónicos. Con respecto a lo que surge de los correos electrónicos, pues todo eso se tiene que enlazar al sistema de gestión. Lo que pasa es que como nosotros no hemos utilizado el sistema de gestión, pues no hemos creado en ese sistema los expedientes. Entonces ahorita se nos ha acumulado demasiado, pero la verdad es que la universidad está en una posición que me dicen a mí, no imprimamos, si tenemos el sistema, si el sistema nos costó una cantidad de dinero, pues tenemos que utilizarlo. Entonces esas son las capacitaciones que nosotros les anunciaremos próximamente para que no, en lo posible no imprimamos, sino utilicemos el sistema. Profesor Leonardo, no sé si su merced me ayuda en esa parte también de... No, yo creo, Nubia, que está muy centrado en lo que usted ha manifestado. Efectivamente, el sistema de gestión de documentos está hecho para eso, para que administre todos los documentos del entorno institucional. Por lo tanto,
es allí naturalmente donde deberían quedar toda la producción documental. Es decir, lo están haciendo bien y administrativamente se han tomado las decisiones correctas en relación con la, si me permiten, obligatoriedad del uso del sistema. Pero lo importante es enfatizar sobre esa necesidad de uso, es decir, tienen que utilizar el SGD para los propósitos para los cuales fue adquirido. Buenos días. Sí, señora, ¿la escuchamos? Bueno, a la de Yanira, de la oficina de Ethics. Nosotros con la compañera Diana Quiroz estamos dando el soporte al sistema. Entonces, cuando se presente algún inconveniente o alguna inquietud, por favor escribirnos a soporte.sgda@uptc.edu.co. La idea ahorita, ¿cuál es? Que creen allí los expedientes en el sistema a partir del año 2020. Sería 2020, 21 y 22. Ir creando los expedientes y subiendo los documentos. Y para las inquietudes, pues al correo allí les estamos contestando. Gracias. Recording has stopped. This meeting is being recorded. Bueno, entonces yo creo que agradecerles por su asistencia. Me alegra mucho que haya habido una participación de 120 personas, 120 funcionarios de la universidad. Estaremos como pendientes de todas sus inquietudes. Vamos a repasar nuevamente las preguntas que dejaron en el chat y seguramente en la medida de lo posible estaremos dándoles respuesta. Les agradecemos mucho, profesor Leonardo, ingeniera Deyanira, ingeniero Iván. Gracias a todos. Muy amables por señora, todo. para eso estamos. Y estaremos en una próxima ocasión reuniéndonos para ya lo del sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo. Otra cosita, en la página del Archivo General de la Nación, a raíz de toda la pandemia y todo este tema, ha estado organizando capacitaciones. Ellos por Facebook tienen una cantidad de capacitaciones ahorita puestas en el sistema. Entonces hay desde elaboración de tabla de retención, hay desde manejo de inventarios documentales, hay una cantidad de capacitaciones y cursos autogestionables que ustedes pueden hacer, porque si bien es cierto, pues es una responsabilidad de las entidades darles capacitación, también es una responsabilidad nuestra acceder por cuenta propia a las capacitaciones que se nos ofrecen, y más ahora que está muy de moda la capacitación en vía virtual. Entonces, para sugerirles que ingresen frecuentemente a la página del Archivo General y al Facebook de la página, y ahí están todas las capacitaciones que son de nuestro interés en materia archivística. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Muy amables. Gracias a todos. Buen día.